Amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 12 de octubre, día de la banda, digo, de la raza. Y el día de hoy vamos a estar hablando de varios temas que, como ustedes ya saben, traemos temas de coyuntura principalmente, pero esta vez vamos a hablar de algunos asuntos que nos han preocupado de forma genérica. Y ya saben que aquí en la disidencia siempre procuramos hablar de alguna perspectiva económica, y es que el asunto se está poniendo rudo. Hay varias notas que han salido en la semana que hablan básicamente de que México tiene problemas de infraestructura elementales para soportar la migración de una gran cantidad de empresas con respecto al nearshoring. Y esto de infraestructura, hablamos puntualmente de servicios de agua y de luz. Ustedes recordarán que Tesla en algún momento tuvo sus dudas de venir o no a México por la disponibilidad de agua, y también pues la luz no es, este país en la era de Bartlett no es lo más eficiente. Agréguenle que, bueno, las cifras alegres de Pemex no están saliendo, y esto implica que la luz venga de combustóleo, venga de recursos no renovables, que venga, por ejemplo, del carbón. Y Pemex puede generarle un problema también de infraestructura, no nada más por las gasolinas a México, que claro, es un problema importante por la red de distribución por tierra, pero también porque de alguna u otra forma es un proveedor para la energía de este país. Entre otras de las rápidas que vamos a hablar, aunque a mí nada dice que no, Aburto quedará libre. ¿Ustedes recuerdan cuánta venganza tenía sobre Colosio y actuó en solitario? Bueno, pues parece que no fue en solitario, o tal vez un juez dijo, pobrecito Angelito, es momento de que este señor salga. Ha habido una serie de recursos legales que podrían concretarse en febrero o marzo del próximo año en la liberación del asesino que tuvo que ver con el magnicidio más importante de la historia moderna de México. También la extinción del fideicomiso de la Corte. Bueno, pues en el presupuesto 2024, esto ha sido todo el tema con respecto a las locuras del emperador bananero. El deterioro del INE, ya hablábamos en Cena de Grillos hace unos días, sobre cómo se están volviendo locos con estos temas de los criterios de de las acciones afirmativas y los criterios de la paridad de género. También López Obrador ya corrigió, ya hasta el señor Anaya salió a hacer su video, ya saben, desde el exilio, desde algún remoto lugar en Afganistán o Medio Oriente donde debe de andar escondido. Ya salió a decir que no tendremos un sistema de salud como en los países nórdicos. No, 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 no seremos Dinamarca, ya seremos el mejor sistema de salud del mundo mundial. Solamente pasa en la cabeza de López Obrador. Y también pues ya no podrán pedirle carta de antecedentes no penales, de antecedentes penales, lo que generalmente pedían muchas empresas y muchos empleadores, algunos aspirantes. ¿Por qué? Pues porque el Senado dijo, pues porque a mí se me pega la gana que ya no se pueda, cabrón, y así funciona este país. De eso vamos a estar hablando en este programa. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia, y comenzamos de manera matutina. Voy a abusar que no anda nuestra moderadora estrella por acá, no anda Yedid todavía en el chat, para que diga, ay, fuerza Aminadab, y Aminadab no te dejes, y el truán de Catalán que siempre te maltrata tanto. Ya está grandecito, ya déjenlo, si puede solo. Solamente que bueno, pues
No ha consumido vitaminas suficientes para entender que los impuestos son un robo y por eso se ha ganado el troleo de todos los grillos. Pero vamos a presentar al maestro, al defensor, al garante del humanismo del siglo XXI, al mago alquimista, al señor que inventó la transmutación de los metales y es el Rasputín del siglo XXI. ¿Cómo estás, mi querido amigo? No, mano, cada día estás peor, cabrón, o sea, no es por nada, pero, lo Ay, peor del caso es que la gente ve, lo que uno dice, lo que uno las opina. vejaciones sobre mi No, persona. no, simple y sencillamente dicen qué lejos están, las palabras de los hechos, ¿no? Pero bueno, Ah. cada quien, denigra su palabra como quiere, ¿no? Tú no te No haces que las piedras destilen no, no, sangre y no, agua, no, como no, los no, antiguos, no, no, oye, pues, acuérdate que yo creo que para eso existen, ¿cómo se llama? Otros seres diferentes que hacen, o sea, el ser humano no es capaz de hacer eso, ¿no? ¿no? Si tú en tu onda libertaria crees que una persona es capaz de No. ser Yo el soy centro casi del un universo, objetivista, pero no, tú no, eres el no. mago del Pero no, transhumanismo. pero fíjate que el otro día, me gustó que al final de Cena de Grillos, finalmente reconociste, que el pensamiento ese libertario, que dices que es como una forma de vida, pues claro que sí tiene una jerarquía menor a una idea filosófica No es y una no es cosmovisión, eso. eso sí lo Exactamente. podemos Qué bueno decir qué con... bueno que lo, No, bueno, pues hay que qué hablarle con verdad a las no, para eso hay personas. que hablar de las personas, claro, pero qué bueno que entonces tú te limitas a la conducta y no a cómo arreglar el mundo. Pero bueno, cada quien tiene sus objetivos Es diferentes. que, ese está muy bueno porque así podemos arrancar este programa. Claro que ningún libertario quiere arreglar el mundo, quiere que cada ser humano viva el mundo que quiera vivir en su Pues sí, individualismo. lo malo Punto. es Y que que, el mundo tome su... Es como la comida, Minadab. Uno ajá, come y pero deja que el cuerpo tome su en el, forma. en el Es como caos un no se gordo puede. feliz. En el caos no se puede, en el caos no se puede. Si no existe el bien común como marco de referencia en donde puedas hacer todo Pero ¿qué es eso. el caos, No, Aminadab? a ¿Qué es ver, el bueno, caos? es que o sea, tú empiezas a decir, es que cada quien puede vivir como quiera, libre, Es feliz. que cada quien Pues está debe de bien, vivir como quiera, sí, a ver, Minadab, sí, pero sin tiene que haber un pasar marco en por donde encima puedas de la vivir. otredad. Tú tienes que estar, finalmente, formas parte de una comunidad, formas parte de una sociedad, formas parte de un entramado donde hay 7,000 millones de personas que quieren tener la misma felicidad que tú, que quieren tener los Pues mismos que días la que tú, eso, tengan, por eso, pero no a costa de mi pero, bolsillo, pero el deseo cabrón. no, a ver, es que el problema es que todo el mundo tiene que aportar para eso, no es lo que ustedes no entienden, pero bueno, hay que tratarlo, Tenemos que hay que invitar a la tratarlo de gente a que lea manera a seria. Bastiat y que lean Bueno, por eso. esa gran frase donde dice, el Estado es la gran ficción donde unos comen a costa de otros. No, Yo eso no, no puede seguir yo siendo. estoy hablando de orden, yo estoy hablando de orden, o sea, y ahí el problema es que, mira, pues, o sea, tú síguele, dijéramos, con tu intransigencia, dijéramos, Intransigencia. anarquista, es intransigencia, porque Yo obviamente solamente no quiero que no nadie, por buenas dialogas. intenciones que tengan, nadie se atreva a querer imponerme un proyecto de vida sobre lo que yo quiera y piense libremente, claro, siempre sin afectar Bueno, la libertad por y la eso, vida y la propiedad pero de otros. para que se pueda ejercer la libertad tiene que haber un orden, o sea, eso no se da de manera espontánea. Pero bueno, Bueno, hablemos del orden hablamos espontáneo de la de, economía, mi pues, querido Amina. ¿Ahí sí estás de acuerdo que es existe un orden imposible. espontáneo? Pues no, tampoco, tiene que, a ver, eso de que la economía la maneja, la mano invisible del No, ¿tú no mercado, crees en la mano no, invisible? ¿Tú crees a en la ver, mano a ver, peluda? no, yo creo, te voy a decir en lo que creo. Yo creo que en el legítimo interés individual sí creo, evidentemente sí es uno de los grandes motores de la iniciativa personal. Saludos a Paco. El asunto es que ese tema no se puede, ¿cómo se llama?, transmutar
con que existan supuestamente leyes que vayan más allá de la voluntad humana y que vayan más allá del orden y que sea una mano invisible. Eso solo existe en las mentes de los economistas liberales, ¿eh? En la realidad no existe, en la realidad existen las prácticas monopólicas, la especulación, los bienes de buena o de mala calidad, la posibilidad de que haya o no empleos, o sea, hay muchas cosas que efectivamente tienen que existir por otras razones que no es la mano invisible del mercado. O sea, la economía tiene un orden y el desorden es el que provoca que haya pobreza, que haya desigualdad, que haya esas cosas que evidentemente no se resuelven con los repartos que hace el Estado, ni mucho menos, evidentemente eso no lo soluciona. O sea, aquí, por ejemplo, es increíble que a estas alturas del siglo XXI no entendamos que la forma primordial para que las familias y para que las personas tengan ingresos y prosperen, pues es que tengan una actividad productiva, que la pueden hacer a través de conseguirse un empleo o buscarse una chamba o de lanzar un emprendimiento, pues eso es lo que tiene que ser, porque muchos piensan que pues es la dádiva del Estado la que te tiene que estar manteniendo y pues no, o sea, la dádiva del Estado en todo caso tiene que ser temporal, tiene que ser complementaria, pero aquí en México ahora, pues el señor que está ahí en Palacio Nacional viviendo a costa de todos, pues resulta que ahora quiere que muchos vivan a costa de todos, ¿no? Y pues no se puede, eso no es sostenible, pero Y por supuesto, ser él el que lleva el costal del bienestar. por supuesto, pero aquí lo importante es que sí amerita que hagamos una discusión seria para que no confundamos a nuestros queridos amigos, porque pues sí, o sea, Es yo, que tú los yo confundes, entiendo, es que yo tú los entiendo, confundes. no, a ver, no, o sea, es que el problema es que tienes que ver, tienes que analizar las cosas con objetividad. Tú no puedes pensar, a ver, si Milei, que es el que parece que se va a atrever, deja de cobrar impuestos allá en Argentina, Pero ¿quién dijo que va a dejar de cobrar bueno, pues, impuestos? o sea, a ver, pues es que si lleva hasta la última consecuencia sus posturas libertarias, bueno, pues tendría que llegar a A eso. ver, a eso le podríamos dedicar más adelante un programa de Hay análisis, que no hacer tanto de coyuntura, sino de, exacto. déjame hablar, maestro. Le podríamos dedicar un programa no de tanto de coyuntura, sino de análisis de políticas generales, que sea quien sea, y sea cual sea quien sea, y sea cual sea, la visión de política o de ideología que tengan, no podría, a ver, la pregunta sería, ¿podría o no podría existir un cambio político deliberado? Eso es todo un tema de la, a lo mejor de la gran teoría política, pero más de la teoría política, de la política funcional, de la que funciona todos los días en el día a día, en la calle, a nivel municipal, estatal, federal. Eh, si llega alguien con una visión completamente distinta, puede cambiar todo de un plumazo. Y es que el país se reconstruye cada 3 años en los municipios, o cada 6 en los estados, o cada 6 en la federación, con las pinches ocurrencias que cada político tenga, A ver, sean buenas, ojo, ojo, Aminadab, sean loables o no sean loables, sean buenas o no, eficientes o no, lleguen con una visión. Algunos, pues sin una visión como el pinche cacas, ¿no? Pero sea cual sea la visión, puedes de un plumazo decir, a ver, como Varguitas, esta pinche no, página de la Constitución, no, 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 pero a mingar a su chadre, ¿no? a ver, pero nada más, mira, 2 minutos. El problema es que todo eso que dices, o sea, es correcto. O sea, a ver, los políticos que llegan a los cargos no saben qué hacer, porque no están formados, porque no tienen un punto de vista y no tienen una idea política que sustentar, y justamente dan origen a ese caos que tú dices, porque cada quien jala para su lado. Y sobre todo, la gran mayoría, pues no jala para ningún lado porque jalan para sus intereses, ¿no? O sea, los políticos dicen, bueno, pues esto finalmente es mío, yo lo veo como visión patrimonial. A ver, pero es que aunque no sean sus intereses, Aminada, sus intereses personales o particulares o sus ánimos de enriquecimiento ilícito o negocios que puedan tener. Hablo de ideas profundas que pueden ser legítimas o no. Y pusiste el ejemplo de Milei. Oye, es que va a llegar a dinamitar el Banco Central de Argentina, ¿no? Es que sin importar lo radical que pueda ser esa propuesta, es viable hacer un cambio deliberado, de en chinga, vamos a hacer, A o ver, las transiciones tienen que ser
forzosamente ver, ordenadas. son procesos históricos. A ver, pero hay un detalle, mira, hay un teórico muy importante aquí en México que es Tonatiuh Guillén. Hace muchos años escribió un libro que es muy bueno para que entiendas eso, ¿no? Que hablaba del gobierno del PAN en Baja California y de las reformas que quería hacer del sistema del PRI. Y él decía que la administración pública es maleable pero no flexible. O sea, ¿eso qué implica? Que tú podías establecer cambios en el organigrama radicales, así como lo que quiere hacer Milei de que quita las secretarías y no sé qué tanto, pero los aparatos que están en la administración, esos son inerciales, esos no cambian, esos tienes que ir teniendo una visión de cómo los cambias, y por eso aquí en este programa hemos hablado muchas veces, por ejemplo, para el tema de seguridad, que si no establecemos una política pública que trace cuáles deben ser las instituciones, las políticas, los objetivos y las estrategias, no se va a poder hacer nada, porque todo el mundo llega a ser guardias nacionales o a emprender las guerras o a decir que va a hacerlo todo con comunicación social, o sea, porque están inventando, porque justamente los políticos no tienen la costumbre, desgraciadamente, primero forman a los expertos y luego no les hacen caso. Y, por ejemplo, hay por ahí el comentario de Simbionte que yo creo que un día de estos que dé una clase de lo que es el bien común, a ver si lo puedo invitar, porque evidentemente el bien común no es lo que pones, el bien común, pues son las condiciones sociales para que todas las personas puedan cumplir con su destino y que vivan en dignidad y que progresen. O sea, no es una visión así de las izquierdas que quieren que el Estado maneje todo, no, justamente se basa en la iniciativa personal, en el trabajo, se basa en la propiedad, se basa en la iniciativa, se basa en que exista una economía de mercado, porque finalmente esa es la economía donde sí podemos progresar, donde hay intercambio, donde uno finalmente puedes adquirir bienes, servicios y vender los tuyos. O sea, es toda una teoría completamente diferente a las visiones estatistas, a las visiones, ¿cómo se llama? Que quieren controlar todo, incluso o al revés de los monopolios que quieren imponer sus condiciones al mercado. Bueno, El problema es que incluso todo la eso, doctrina social de la iglesia tiene una espérame, visión de bien común, espérame, ¿no? es que el problema es que justamente eso es lo que no, mucha gente lo desconoce porque no se enseña. A ver, en las universidades, esos temas te los dan, porque finalmente las universidades que son hijas del racionalismo, todas, desde la época de Francia, pues evidentemente que están entre la educación liberal y la educación marxista, eso es cierto. Entonces, otras ideas, claro que no son, las Pero dan no así se como, puede ser racional y marxista. dicen que, no, bueno, a ver, pero tienen la misma raíz filosófica, pero a ver, el problema es que las consideran que son como recomendaciones morales, o sea, como que las soslayan y piensan que no se puede generar un programa económico de esa forma. Pero bueno, hay que profundizar en otras ideas porque finalmente los que están ahorita y que han usado todo este liberalismo histórico para pues, medio estructurar estas cosas, porque finalmente hay cosas que son totalmente válidas, o sea, porque luego pareciera que las ideas necesariamente tienen que estar en contrapunto y ser totalmente opuestas. No, por ejemplo, entre el humanismo y el liberalismo hay muchísimos puntos de contacto, tanto en la visión de la organización del Estado democrático como en la organización de la economía. O sea, por eso es por lo que de alguna forma nos podemos entender bien. O sea, no somos ninguno de los dos ni estatistas, ni estamos pensando en que la distribución de la riqueza le toca al Estado. Es más, ni siquiera creemos que el Estado es el que debe de generar los empleos. Los empleos tienen que generar la economía productiva, que el Estado tenga que contratar a burócratas que den clases o que den servicios de salud o que otras cosas, bueno, pues está bien. Y incluso tú estás viendo que el propio Estado no cumple su función del tema que tenemos que hablar de la infraestructura, de que no hay electricidad y que no hay agua, pues A es ver, justamente porque vamos se aterrizando. omite eso, o sea, La no audiencia, hacen eso. la audiencia dijo, ay, a mí me chorearon, ya llevan 20 minutos hablando de temas muy De filosóficos ideas, de ideas, de y, ideas y, políticas de las que hay que, y a mí con me las que hay que dijeron de orientarnos. entrada que iban a hablar de la economía. Y es que justamente le di coba un poquito a este asunto de si puede haber cambios políticos deliberados, porque hay ideas que también parece que son ocurrencias deliberadas. Por ejemplo, vamos a darle la madre a una cantidad de empresas y vamos a migrarlas a Tuvalu. Cabrón, pues en Tuvalu no hay infraestructura. ¿No? O sea, es que no quiero Tuvalu se comparar está, a México oye, con Tuvalu, se está hundiendo pero Tuvalu, hombre, con el cambio climático va a desaparecer, se van a ir sí, pero a ver, muriendo no quiero todos. comparar a México con Tuvalu, cabrón, pero no hay condiciones para albergar a ciertas empresas.
Y a ver, yo el único proyecto que puedo rescatar de este sexenio, el único, y lo dijimos también en este programa, en Cena de Grillos y en los espacios, es el transpeninsular o el transísmico, ¿no? El tren. ¿Por qué? Porque tiene una cierta lógica económica. Bueno, si hubiera llegado hace 100 años, a lo mejor el canal de Panamá no nos hubiera hecho ni cosquillas y México hubiera tenido otro lugar también estratégico en el mundo hasta para la navegación. Pero bueno, llegamos como muchos años, más de un siglo tarde a este asunto y, y ya ahorita no podríamos decir a Minadab, en términos, hablando del nearshoring, que de repente queremos que las armadoras se pongan en Chiapas o en Oaxaca para dar empleo. Eso no tendría sentido alguno logístico, de productividad, de mano de obra capacitada, de un chorro de cosas, de incluso empresas periféricas que pueden generar un detonamiento económico brutal. Por eso, pues por eso el presidente tiene que salir con sus programas pinchitos de Sembrando Vida, decir, ustedes huevones del sur, como diría el de la peluca verde, primo hermano, ten semillas toma chango tu banana, ¿no? No mames. O sea, son las cosas que no se plantearon con seriedad cuando dijeron, una reubicación geográfica de una gran cantidad de empresas con la lógica de la integración de México, Estados Unidos y Canadá. A ver, primero tendrías que tener un acuerdo y un plan serio, sensato y funcional de migración. De migración, empecemos por la migración, de libre tránsito de personas, a lo mejor por la región, como lo hace la Comunidad Económica Europea, o a lo mejor hasta una integración monetaria. ¿Por qué pues seguir pensando en tres monedas, no? El peso, el dólar canadiense, el dólar. El plan Puebla-Panamá, acuérdate cuando Fox lanzó eso, bueno, entonces se espantaron, ¿cómo que el plan Puebla-Panamá? ¿Qué vas a hacer que se llene aquí de Centroamérica? Bueno, pues es que de alguna forma es parte de lo que en México algunos pensamos que es como un destino histórico que deberíamos de retomar, o sea, de asumir un liderazgo regional, al menos en la zona del Caribe y de Centroamérica, pues que nos corresponde de alguna forma hacerlo, ¿no? Pero mira, a ver, es importante entrando al tema, o sea, en México, uno de las pues, tragedias históricas que venimos arrastrando como sociedad es que no hemos logrado, así como el mestizaje ha hecho que tengamos dificultades a veces hasta para entendernos culturalmente y casi casi hasta, no sé, humanamente, en la parte de las ideas siempre ha estado esta confrontación de que si el Estado laico o el Estado de fe, que si el Estado intervencionista o el Estado liberal, que si el proyecto nacionalista o el proyecto neoliberal, como se discutía en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Entonces el problema es que hay cosas que le corresponde hacer a los particulares que son casi todas, y hay cosas que sí le corresponden de alguna forma ordenar al Estado, que debería de estar, dijéramos, haciendo los planes y los proyectos con visión de largo plazo, ¿no? Y si tomamos, por ejemplo, el tema del transísmico, a ver, claro que México podría tener una ruta interoceánica. Yo no digo necesariamente que excave un canal, porque está lejos, son más de 350 kilómetros entre un océano y otro, no son los 70 y tantos kilómetros que hay en Panamá, pero evidentemente que tú tendrías que desarrollar una política pública, porque ahí falta, deja tú que falte la mano de obra, ¿no? Lo que le llaman erróneamente el capital humano. Falta también el desarrollo de mucha infraestructura para que se pudiera estar implementando, o sea, los puertos, las carreteras, las vías férreas, etcétera, que eso implica que tengas tú industrias ahí, que tendrías que tener, por ejemplo, una siderúrgica en el Istmo, ya tienes las plantas de Cruz Azul, por lo menos cementos sí vas a tener, hay otras cosas que harían falta para que tú puedas detonar el desarrollo de esa parte. Pero para que detones el desarrollo tienes que garantizar que haya agua, que el Istmo tiene escasez de agua, aunque esté en una zona en donde hay mucha más precipitación. ¿Por qué? Pues porque no hay sistemas para reciclarla, no hay para captarla, para conducirla, para hacer trasvases, porque nadie se ha planteado eso, ¿no? De repente, ay, hay que hacer un tren en el Istmo, qué padre, ¿no? Pero el problema es que
falta la energía. Fíjate, había un estudio que decía que para que en el esquema económico actual de México, por cada punto que crezca el Producto Interno Bruto, se necesita casi, o sea, un 0.9%, o sea, casi otro 1% de crecimiento de la disponibilidad de energía eléctrica. Entonces, lo que está pasando con el estatismo que nos acaba de poner este sexenio López Obrador, de poner a Bartlett y de quitar a los proveedores de energías limpias y de concentrar la producción en las termoeléctricas y en las hidroeléctricas sin desarrollar proyectos hidroeléctricos nuevos, que fíjate, hay sistemas, por ejemplo, en Europa, que suben agua a los Alpes y luego después la bajan, y ahí tienen varios generadores, de manera de que es más la energía que se produce que la que se consume con bombear el agua más alta. Un poco lo que pasa en Baja California. Tú sabes que para llevar el agua del río Colorado a Tijuana y a Ensenada, tienen que subirla más de 1,000 metros, o sea, es más que lo de Cutzamala, para que puedan tener agua del río Colorado en Tijuana, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos no son proyectos sexenales, no son proyectos de un gobierno de 3 años, de un ayuntamiento, no, a ver, son visiones de largo plazo que se tienen que desarrollar para que el país sea competitivo. O sea, eso de que dices, no podemos traer el nearshoring porque no hay una visión de competitividad del país. El país tiene que No, ser no, a ver, competitivo. corrijo un poquito. A ver, sí podemos, pero no con las dimensiones y los alcances que han venido cacareando sector privado y gobiernos como si fuera la panacea y como si de repente México tuviéramos la fotografía de Hong Kong, Shanghái hace 60 años y mañana vamos a tener los grandes. Eso no va a funcionar. O sea, eso no va a funcionar, al menos así con esa, y por eso este programa se llama no le cambiamos el nombre, el futuro económico de México. México no es utopía, iba a llamarse este programa. Y es que en la utopía de Tomás Moro, pues es una comunidad que vive muy feliz y se maneja casi como el país o el mundo de los ositos cariñositos. Sí, el mundo de los ositos cariñositos. Y hasta que te das cuenta que pues llega el cabrón de al lado y te invade y existe la guerra y existen los intereses del vecino. Y entonces existe la realidad, ¿no? La utopía no existe y en la realidad pues vienen los intereses y las vísceras del ser humano que lo hacen ser eso, un ser humano con intereses y a veces le sale el gandalla y a veces le sale el manchado y eso es la realidad. O sea, bienvenidos a la realidad, punto. Claro. Y en esa realidad, el nearshoring va a seguir teniendo enfrente a los tigres asiáticos y va a seguir teniendo, por ejemplo, hacia el sur-sureste, hacia el sur de América Latina. A ver, ya hay países que hace años no comían maíz y hoy son productores de maíz en 20 y tantas especies de maíz. O sea, la competencia y la competitividad nos alcanzó a mí nada. La globalidad alcanzó a este país y no estuvimos preparados en términos de infraestructura, energía, por supuesto, infraestructura ferroviaria, carretera, de agua. No tenemos la infraestructura para soportar esa utopía del nearshoring como está planteada al menos en los discursos triunfalistas de la iniciativa privada y también del gobierno. Tan es así que, bueno, pues con nearshoring y lo que quieras, este gobierno sigue presumiendo remesas, sigue presumiendo programas sociales y puras cosas que en cualquier otro país serían un fracaso. Por supuesto. Mira, a ver, vamos a dar 2 ejemplos históricos para que nuestros amigos vean la magnitud de esto, ¿no? A ver, yo recuerdo cuando venía el auge petrolero de López Portillo, ¿no? Que decía, no, vamos a administrar la abundancia y quién sabe qué tanto. ¿Qué es lo que pasaba? Yo recuerdo, en aquel tiempo viajaba yo mucho de Guadalajara a Manzanillo, por lo menos 2 veces al año, y llegabas a Manzanillo y tú veías una fila inmensa de trailers que eran pipas, eran de productos y eso, porque evidentemente no había forma que los puertos dieran abasto a la cantidad de cosas que estaban importando por las cuestiones de la industria petrolera. Y López Portillo decía, es que tenemos cuellos de botella, ¿no? Esa era la expresión de los cuellos. ¿Y por qué eran los cuellos de botella? Pues porque evidentemente es lo que tú dices, o sea, no había infraestructura suficiente para poder manejar el volumen de actividad. Que estamos hablando de hace 30 años. Estamos hablando, no, a ver, de más, o sea, estamos hablando
hablando casi de 50 años De 40 a 50 años, eso. correcto. Entonces, y el otro ejemplo histórico, a ver, ¿quiénes fueron? Fíjate, los dos presidentes de la República que más infraestructura construyeron, y aquí yo sé que se van a enojar, pero que se enojen, fueron Porfirio Díaz y Carlos Salinas de Gortari. Ellos dos empezaron, claro que don Porfirio lo hizo en 30 años y Salinas lo hizo en 6, ¿no? O sea, digo, ahí hay niveles. Pero el asunto está en que uno desarrolló el sistema ferroviario, porque finalmente el sistema ferroviario, lo inicial, lo hizo don Porfirio, y la modernización de las carreteras le hizo Salinas, o sea, cuando empezó con todas las concesiones, o sea, cambiando el modelo de que no lo construyera el Estado, porque el Estado no tiene recursos para construir carreteras, sino que empezaron justamente con estos temas de la inversión privada y las concesiones para hacer obras, no solamente para la operación. Entonces, el problema es que cuando tú ves que ese tipo de políticas se interrumpen, entonces no dejas que se siga desarrollando. Yo recuerdo, desde los tiempos de López Portillo se hablaba de hacer un tren eléctrico de la Ciudad de México a Querétaro. Llevamos 50 años sin hacerlo, ¿no? Porque se canceló todavía cuando lo iban a hacer los chinos el siglo pasado, digo, el sexenio pasado y todo eso. Pero sin embargo, esa obra te empieza a dar viabilidad para otras, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, cuando Elon Musk, deja tú la planta de Tesla, que quería el famoso Hyperloop, aquel famoso tren que iba en el vacío, no sé qué, que iba a ser de la Ciudad de México al Bajío y luego a Guadalajara, ¿no? Que era un proyecto que si hubiera otras condiciones podría ser viable, ¿no? Es lo que pasa en el sureste. El tren Maya no va a servir porque con qué se conecta si va de ningún lado a ningún lado, ¿no? Ya ves que salió ayer el Loco López diciendo que no, que hay que hacer que las empresas concesionarias de ferrocarriles vuelvan a dar servicio de pasajeros. A ver, eso tienen que ir haciéndose las líneas que permitan eso, como se hacen en España, que llevan 30 años desarrollando el AVE, el de alta velocidad, que ya de repente llegó a Barcelona, y llegó a Sevilla y llegó a la costa norte. O sea, todo esto son proyectos que se van desarrollando con una política de Estado de largo plazo, en donde tú vas viendo hacia dónde, cuáles son las rutas, porque en México está perfectamente estudiado desde el siglo antepasado, del siglo XIX, sabemos cuáles son las rutas de comercio que van hacia el noreste, hacia el norte, hacia el noroeste, en el sur, o sea, y entonces, ¿desde cuándo se debieron de haber trazado esas obras de infraestructura, no? Y ahora viendo lo que falta, por ejemplo, el tema del agua, o sea, claro que si tú dices, le vamos a quitar agua de Tamaulipas a Nuevo León, hay bronca, ¿no? Lo que pasó dentro de Sonora, cuando los del sur de Sonora se pelearon con los del norte porque el gobernador Padres iba a hacer un trasvase para darle agua a Hermosillo. O lo que pasa cuando se inunda Tabasco porque el agua que cae en abundancia no se usa en otro lado. Entonces, hay posibilidades de que tú generes, como ha habido ejemplos históricos. Vámonos remotamente al Imperio Romano, que construían acueductos para poder llevar el agua de en diferentes partes de la península de Italia y en varias partes de Europa, porque había esa visión de cómo podías ir aprovechando en otros lugares los recursos que te escasean en una parte, pero que te sobran en otra, que es parte de cómo sí funciona la realidad de la economía, la realidad del orden, todo esto que estoy diciendo. Entonces, si aquí en México tú los proyectos los haces sexenalmente y cuando llega el siguiente gobernante los destruyes, como destruyeron el aeropuerto y como destruyeron el Seguro Popular y todas esas cosas, entonces, claro que sale muy caro tirar todo, es como si tú tu casa la reconstruyeras cada 6 años, ¿no? Ya no me gustó mi casa, entonces ahora vamos a tirar el segundo piso y vamos a hacerle otro piso y vamos a hacer alguna obra en el jardín y luego la tiramos. Entonces, espérame, estaríamos locos si hacemos eso en nuestras casas, ¿no? Ah, pero no, el gobierno sí puede hacer sus elefantes blancos y gastarse las millonadas que se han gastado en la refinería y todo eso. Y entonces, pues el problema es que ellos no les cuesta, o sea, no lo acaban de pagar. Entonces, México sí necesita una política de largo plazo para integrar los sistemas de infraestructura. Los sistemas de infraestructura, por ejemplo, del transporte terrestre de mercancías, que es el ferrocarril, bueno, ese tiene problemas de integración, o sea, hay zonas que funcionan aisladas de otras. Tienes, por ejemplo, la falta de integración de suficientes puertos y de suficientes insumos para eso. Bueno, es tan cerrado luego el Pero criterio de los. a ver, claro, te estás centrando en energía y agua, pero es que los problemas, las adolescencias de infraestructura, Aminadab, son en todos los rubros. A ver, está en infraestructura carretera. Lo comentábamos también Y hace riego, unos días, hace una semana o dos, aquí mismo en la disidencia, la capacidad de almacenamiento que tenemos para combustibles,
para petróleo, el petróleo que no necesariamente es el combustible traducido en gasolinas, el petróleo que sirve para petroquímica, para hacer plásticos, para hacer un montón de cosas, aceites, para que la industria y las fábricas funcionen, o sea, no tenemos una capacidad de almacenamiento probada, por ejemplo, en los puertos de gran calado. ¿Cuántos puertos? Ve el tamaño del país, ve las necesidades, las 32 entidades federativas. ¿Cuántos puertos de gran calado tenemos para abastecer a las regiones, a las diferentes regiones del No, país? eso. ¿Cuántas días o semanas tendríamos, por ejemplo, en casos de una contingencia, para abastecer, para almacenar y abastecer gasolinas en el país? A ver, es que no hay eso. A Es ver, que no hay eso, no hay es que eso. justamente, y entonces, cuando la gente se pone a pensar, oye, ¿con qué llega la luz a mi ciudad? Ah, pues con una hidroeléctrica o o La con motores, microeléctrica. o con los motores estos, Sí, que las son, turbinas, sí, las sí, turbinas de las hidroeléctricas. pero los Ah, sistemas que son los mitad, eólicos, los eólicos. a ver, eólicos seríamos Suiza, cabrón. No, 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 no. Los que son se quema combustóleo para poder encender ciudades completas o carbón en algunos Los de casos. ciclo combinado, pues. Los de ciclo combinado. Ya, ¿cuántas ciudades de este país se prenden gracias a través del ciclo combinado? ¿Cuántas ciudades encienden todos los días su luminaria pública Ujú. gracias a eso? Y entonces cuando dices, ¿y cómo funciona el ciclo combinado? ¿Y de dónde va a salir la materia prima? Empezamos a ver que tenemos un problema de infraestructura que se calla, que no se dice. Ajá, Y porque está hecho, o sea, porque viene con los prejuicios estatistas. Es que eso le toca hacerlo al Estado. Es que lo que pasa es que la Constitución dice que es como una actividad y un rubro prioritario, ¿no? Y tú recuerdas de estas estupideces, por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando Alfredo del Mazo, que era el secretario de Energía, se le ocurrió decir una de esas pinches estupideces, que decía, es que la raya entre lo que deben hacer los particulares y lo que debe hacer el Estado nunca la vamos a pintar. O sea, porque obviamente veníamos de un Estado con López Portillo que manejaba hasta el 80% de la economía cuando expropió los bancos. O sea, que era dueño de cines y de cabarets y todo eso. Cuando eso no le toca hacer al Estado. El Estado bueno, tiene bueno, que el Estado sigue hacer siendo dueño de cabarets. yo sé, a ver, sí, bueno, sí, a ver, oye, y de burdeles y de, bueno, a ver, oye, Uno está en Reforma y otro está en Congreso de la Unión. está lleno de vedettes hasta masculinos, cabrón, pero bueno, o sea, el problema con el Estado es que, a ver, lo que tenemos que hacer es que no estorbe a los particulares, o sea, por ejemplo, los particulares podrían, o sea, el Estado puede decir, aquí se necesitan hacer carreteras y se necesitan hacer vías férreas en esta parte, por ejemplo, en el Istmo, órale, ¿quién los hace? ¿Quién pone la lana? ¿Quién le invierte? Y dejar que los particulares lo hagan, o sea, no le va a pasar nada al país si eso lo hacen los particulares. Y si, por ejemplo, tú estableces un esquema accionario en donde no solamente el concesionario tenga ingresos de eso, sino que también tú como particular puedas invertir así para que obtengas un dividendo y todo eso, al rato esos dividendos en países europeos es más de lo que aquí dan como apoyos para la tercera edad y para eso, o sea, porque la gente vive de la productividad, no de las dádivas del gobierno, o sea, ese es el punto. A ver, y en eso estamos de acuerdo los humanistas y los liberales, o sea, ese sí es una economía que funciona, no es la visión estatista, pero aquí como el gobierno tiene que hacer todo y el presidente tiene que ir a inaugurar la refinería, inaugurar la carretera, inaugurar el canal que va a llevar agua Es a, que a obras, Monterrey, obras, mi o sea, querido Aminadab, son amores. es que es una esquizofrenia y una estupidez de los gobernantes, perdón, o sea, a ver, cada vez que un gobernante inaugura una obra es como para decir, o sea, no es posible que pierdan el tiempo haciendo eso cuando su labor es otra, pero el problema es que tú pones el orden y no el Dirían caos. los de antes, caravana con sombrero ajeno, mi Por querido eso, Aminadab. por supuesto, pero entonces tú dices, ustedes inviértanle y entonces el Estado está promoviendo la actividad económica, está promoviendo el crecimiento, está promoviendo la competitividad, la productividad, está creando riqueza de esa manera, o sea, creando, como dice el bien común, las condiciones para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, ese es el tema. Y cuando el Estado cambia por eso, va a decir, no, es que la carretera la tiene que administrar la Secretaría de Comunicaciones y CAPUF. Y las plantas de generación de energías limpias, la Comisión Federal y Don Bartlett, ¿no?
y luego no, y es que lo que pasa es que las aerolíneas las va a administrar el ejército. Pues no, o sea, es que ahí es donde tenemos las distorsiones más graves que hacen que surjan propuestas como la de Milei, que yo puedo entender la paranoia y la desesperación económica que viven los argentinos, pero que bueno, como tú bien dijiste, no puede cambiar de la noche a la mañana. Si no tenemos una visión de cómo se tiene que ordenar eso, pues entonces sí estamos batallando. Aminadab, otra vez poniendo palabras en mi boca que yo no dije eso, yo me Caray, cuestioné si puede existir el cambio político deliberado. Yo no lo afirmé ni lo ah, negué, yo lo ok, bueno, cuestioné, bueno, cuestiona, porque, a ver, porque viene un momento en el planeta donde esto se va a poner en práctica a favor y en contra caray, los cambios políticos eso se, deliberados. Y no nada más hablo de Argentina, ¿eh? eso, No oye, nada más hablo de Argentina. eso se oyó muy como teoría de la Muy conspiración. profético, No, profético. no, se oyó así Estoy como que con el maestro el, Rasputin Aminadab. el Davos ya decidió que vamos a hacer No, cambios, no, 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 ya se no. A puso, ver, ya no se hay que puso a ser hacernos mago, Aminadab, no hay que ser el, mago para entender lo que está el, pasando en el, Asia el Pacífico. Trump ya se puso No, de a ver, acuerdo Aminadab, no hay que con... ser magos para entender lo que está pasando en Sudamérica, Por en eso, algunas, incluso puedes verlo en microregiones en los propios Estados Unidos. Los demócratas le están partiendo la madre a varios estados de la Unión Americana, los eso, republicanos están radicales. No tenemos que entenderlo a nivel grandes potencias o grandes naciones. Este laboratorio social donde se está eh, ejecutando esto de si los cambios políticos pueden ser deliberados o no, está sucediendo en este momento, a donde la audiencia nos está viendo. En los lugares donde Morena llega y dice, no, todo esto huele a cosas neoliberales y mi cabecita de pañal no le va a gustar, hay que cambiarlo todo. Y pasa a niveles países, a nivel país en América Latina, en Asia, en Europa. O sea, esto está sucediendo en este momento. No es que yo sea el profeta, es que estoy analizando la realidad de todo lo que está pasando en el planeta. mira, Y eso qué nos bueno debería de tener simple y sencillamente atentos. y preocupados, sí, Atentos, porque, nada más. mira, Con, qué con bueno, las orejas muy grandes para escuchar los problemas de la sociedad y muy atentos a las soluciones que algunos políticos, legítima o no legítimamente elegidos democráticamente o no, están tomando en sus países o en sus regiones para combatir o para hacer frente a realidades que nadie se esperaba. Y hoy viene ¿no? otro momento de la historia de radicalismos y de fundamentalismos religiosos, políticos, y donde una gran cantidad de ampones y con intereses van a aprovechar el momento para hacer de las suyas. De acuerdo. A ver, es que el problema es que el mundo del siglo XXI no queremos verlo en perspectiva, o sea, no queremos ver qué escenarios futuros hay de eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y qué bueno que usaste el término experimento, porque lo peor del caso es que tú hablas de los experimentos sociales, y lo malo es que yo quiero recordarles a nuestro querido público que si los que están en el poder político o en el poder económico experimentan, nosotros somos los conejillos de Indias, ¿eh? O sea, Es el laboratorio más es el costoso problema. que existe. Claro. Ahora, el problema es que justamente lo que veo es que en lugar de que estos, dijéramos, las propias sociedades luego, fíjate, por aquí hay un comentario de Héctor Snyder que dice que hay un problema de autoestima porque la gente está de acuerdo en que le lleven un puente, ¿no? A ver, el problema es que justamente no nos damos cuenta de que eso no genera Y un un saludo orden a mi querido Héctor asimétrico para Snyder. nosotros, o sea, eso no lo genera, o sea, lo que lo genera es justamente un orden que justamente nos permita que vayamos viviendo mejor, que tengamos mejores índices de bienestar, que hagamos las obras, la infraestructura y todas las condiciones que se tienen que tener para que estemos mejor, ¿no? Pero como esto es el caos y como esto es de manera anárquica muchas veces cómo se dan estas cosas, cómo se contraponen las visiones de un gobierno a otro, de un partido a otro, de una comunidad a otra, entonces, justamente nosotros mismos estamos estableciendo las barreras que llevan a esta desesperación y a esta incertidumbre que tú dices, bueno, pues claro que va a haber esquemas de haber. Tú tienes, por ejemplo, a ver, en la informalidad, resulta que tú, aunque pagues impuestos, vives en la informalidad.
porque la informalidad ya no es pagar impuestos, la informalidad es que tú formas parte o no de las cadenas productivas a nivel mundial, formas parte o no, te lo tienes que cuestionar. Tú puedes ser un ciudadano que estás dado de alta en los registros de población, de electores, de impuestos, de todo lo que tú quieras, y estar excluido porque eso es la hora. Tú tienes, por ejemplo, ahora todas estas organizaciones criminales que se confunden con la autoridad, o sea, tú ves a los que se disfrazan ahí deja tú que del cártel Jalisco que se pone así uniformes militares o de policías, a ver, tienes grupos del crimen organizados incrustados en las estructuras del Estado, que son los que están moviendo esos intereses y que aparentemente dices, a ver, ¿por qué el gobierno no hace nada? Pues porque está lleno y cooptado por ese tipo de poderes. Pero a mí nada, a ver, es que Sí, tú no a ver, quieres reconocer sí, una cosa. no, tú eres Tú el no que quieres, quieres reconocer una tú cosa. insistes en el Los absurdo. impuestos son un robo. Y cuando entiendas y asimiles eso, te vas a dar cuenta que el Estado es igualmente un encapuchado que va y te chinga tu lana, Nunca, como lo nunca, hacen los cárteles de la delincuencia nunca, organizada. nunca, Cuando tú reconozcas eso, a mi ver, querido no, no, Aminadab, no, no, te vas a dar cuenta que lo único que hace el ciudadano es que elige a través del voto al pinche verdugo que le va a llegar a es extorsionar que y a expoliar el fruto de su trabajo, esa es una porque la visión delincuencia organizada, liberal a incorrecta, ver, espérame, ve a incorrecta, muchos lugares de Sinaloa no donde es dicen mal. autoridad, presidente A ver, yo sé, municipal, a ver, no me hagas acá reír, no, a mí nada no, aquí, no hay, la a ver, delincuencia no organizada me pone hay, calles, me pone a luminarias, ver, les da me de pone comer, servicios oye, sociales, les da ¿eh? de comer, les lleva despensas y les paga, a ver, Es eso que el hace lo Estado que es hace un el Estado. encapuchado que nosotros le damos licencia, Esa, Minadab, los esa impuestos son un robo. es tu visión errónea, equivocada y y intransigente en insistir en ella. Pero bueno, eso es tu problema, no mío. Tarde o temprano, en el corazón de Aminadab hay un poco de amor al Estado. No, bueno, al orden, al orden. A ver, tiene su gen estatista, mi querido Aminadab. acuérdate que los clanes y las comunidades así más primitivas Estatitavich Aminadab, ¿cómo tuvieron la estás? civilización cuando empezó a haber orden, pero bueno, así está el tema. Bueno, a ver, por eso vámonos al Bueno, siguiente no, asunto de no hablamos al Estado. mismo tiempo. Fíjate que hace por ahí del 93, 93, 94, un señor amaneció enloquecido. Yo creo que Luis Donaldo le fue, le mentó la madre, a lo mejor se metió con alguna de sus hermanas, hijas, madre o alguien. Y este señor de voluntad propia, como un lobo solitario, se levantó y lo cocinó a tiros, cabrón. ¿Por qué no creo que lo hayan mandado, sí, Aminadab, al señor Aburto? Porque la historia y todo dice que fue un sujeto que actuó de manera espontánea. Por eso yo me pregunto hasta la fecha, ¿Colosio se habrá metido con algún familiar suyo? A ver, Octavio, perdón, este tema es un tema serio. O sea, No, pero a ver, es un pero tema no serio. fue serio como nos lo ha querido manejar los gobiernos en turno A ver, hasta este no, momento, a ver, porque es como el Yotzinapa, es una verdad histórica que tenemos muy sepultada, y aunque el Vox Populi le echa la culpa a alguien, pues la verdad es que tampoco las historias del Vox Populi convencen, ¿no? O sea, el presidente en turno jamás iba a mandar a asesinar a su candidato. Hubo otras cosas que sucedieron en el Inter y después de hablar con muchos actores de aquel momento dramático, pues te dicen, tuvo que ver la delincuencia organizada, tuvo que ver los intereses del hermano de un presidente, tuvo que ver intereses y cuestiones ajenas, por ejemplo, al ejército. O sea, el punto es que el Estado sepultó la verdad y una investigación y nos dicen como si fuéramos idiotas, no, Aburto actuó solito. Y luego, no sé si recuerdas que había 2 o 3 aburtos y pulverizaron un momento histórico de este país y quedó quién sabe en dónde y cuándo y cómo. a ver, Pero Octavio. el punto es que en unos meses, lo único que tenemos claro es que alguien jaló el gatillo, ese sujeto va a salir de la cárcel por cualquier cantidad de imprecisiones legales, políticas, históricas, de peritos. El señor va a salir y el país se va a quedar sin esclarecer su raíz
y su genealogía, su historia. Dale, A Aminadab. ver, Octavio, es que muchas de las cosas que dijiste forman parte de esa misma intención de ocultar qué fue lo que pasó. Yo, antes de dar mi opinión, que es muy, muy concreta, quisiera recordar un poco el contexto. O sea, porque finalmente hay razones que llevaron a que Pero sé breve porque ocurriera. hay comentarios Sí, adicionales antes de terminar el programa. yo sé, rápido. A ver, el tema es que el sexenio de Carlos Salinas fue un sexenio donde hubo un quiebre muy fuerte en el modelo del régimen revolucionario priista, y en ese régimen revolucionario había por lo menos dos visiones, que eran la visión estatista y la visión liberal, que era la que encabezaba Salinas. Había por lo menos cuatro grupos internos dentro del propio PRI, que no eran los sectores obrero, campesino, sino que eran los herederos del cardenismo, del echeverrismo, del alemanismo y del propio salinismo. Eso te lo dicen ellos mismos. Entonces, cuando tú dices que el Estado sepulta eso, pues es que fue un crimen de Estado. Y el problema fue que fue un crimen que está relacionado con el alzamiento zapatista, o sea, está relacionado con el asesinato posterior de José Francisco Ruiz Massieu, que era el secretario general del PRI, iba a ser el coordinador de los diputados. Aquí el problema es que yo lo que veo es que ¿Del este Cardenal en Jalisco, en el por eso, aeropuerto de Jalisco? también estaba también ese, pero el problema que yo veo políticamente hablando es que de alguna forma el propio régimen revolucionario en sus divisiones internas, que no eran del dominio público y nunca lo han sido, nunca lo fueron, porque bueno, ese régimen ya no existe, pero el hecho es que de alguna forma se la cobró al presidente. O sea, el propio alzamiento zapatista, el día que se inició ¿cómo se llama? La relación comercial del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y ese mismo día levantas en armas a los guerrilleros indígenas, pues, y que te das cuenta de que el subcomandante Marcos es hermano de una diputada del PRI en Tamaulipas, dices, bueno, pues entonces el asunto aquí es que claro que tiene una serie de problemas internos del propio régimen que nunca se le dieron a relucir porque el Que el propio régimen se subcomandante protegió. Marcos había estudiado en Por la Sorbona de París, por ¿no? eso, a ver, está bien, bueno, igual que Pol Pot, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que aquí, a lo que vamos en este sentido, es que el propio régimen aquel, así es como procesaba las cosas de manera antidemocrática, de manera violenta, de manera oculta, y nosotros estábamos siempre como en una situación ¿cómo te puedo decir? Pues sujetos a que eso pasara, ¿no? Porque en aquellos tiempos recuerda que el destino nacional estaba depositado en el candidato, y por eso crearon el mito de Colosio, y por eso lo siguen manteniendo, y el hijo de Colosio medio hereda por a través del apellido el mito, pero realmente eso no era un proyecto ni democrático, ni era un proyecto incluyente, era un proyecto del propio régimen revolucionario que en ese tiempo, claro que estaba peleado con los que no fueran de los suyos, aunque dialogaba así con el PAN, pero con el PRD no. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver cuáles son las coordenadas. Y el hecho de que Aburto vaya a salir después de que haya sido su proceso como haya sido, pues mira, finalmente ya pagó 30 años de condena, ¿no? O sea, finalmente siempre los homicidas salen en ese tiempo. Yo no sé si eso se debe justamente a que cumple esos mínimos. Yo ni soy abogado ni estoy enterado de cómo está ese proceso, la verdad. Pero lo que sí creo es que, en todo caso, pues él fue el chivo expiatorio que encontró el Estado para no inculparse a sí mismo, ¿no? Entonces, pues que salga va a ser un acto de justicia quizás, pero justamente pues el tema pues nunca se va a saber, es como no se va a saber por qué mataron a John Kennedy o por qué mataron a otros magnicidios de ese tipo, porque el de Colosio está en esa categoría de magnicidios de Estado. El asunto, querida audiencia, puede tener una trascendencia y lo tratamos y a lo mejor a Minadab le quería dar la vuelta, porque un país muchas veces, y más los latinoamericanos, se debaten entre el perdón y el olvido. Y si algo nos dejó eh, no de enseñanza, a lo mejor de una reflexión profunda, los juicios de Nuremberg, los asesinatos de los centinelas del muro de Berlín, es que entre el perdón y el olvido sí hay una diferencia importante. El perdón conlleva justicia, justicia para que sanen muchas cosas en la sociedad.
las familias que están enlutadas por los asesinatos en este país, las madres buscadoras y las familias buscadoras que tienen a un hijo, a un hermano, a un familiar desaparecido en este sexenio y más en este sexenio que en otros, están buscando justicia y solamente así la sociedad va a alcanzar un perdón. Si no alcanza un perdón, va a ser un país lleno de venganza. Acuérdense de lo que les digo. Y el olvido no es tal. Los resentimientos de una familia, de una familia que ha sido víctima de un desaparecido, de un asesinato, se convierten en una serie de resentimientos sociales que tarde o temprano se ven reflejados en una sociedad violenta. Y por eso el asunto de aborto podría pasar desde un chiste como, ay, el llanero, el asesino solitario, ¿no? Que no es tal, que hubo muchas cosas atrás y que para que esta sociedad alcance el perdón, no solamente sus deudos, no solamente su hijo y su familia cercana, para que este país alcance el perdón de todos aquellos que han sido víctimas de delincuencia política, que han sido víctimas fatales de asesinatos, de atentados políticos, para que este país alcance el perdón, tiene que haber justicia de por medio. Y por eso el tema de aborto es importante, porque le estamos arrebatando a la sociedad la necesidad de justicia para alcanzar el perdón. Ujú. Ahora sí, sí, Aminadab. No, de acuerdísimo, o sea, quizá lo que acabe estando México, así como hablamos de lo del mestizaje y de lo de los problemas históricos, pues es como una constelación nacional, o sea, una terapia que nos haga reencontrarnos, porque ciertamente sí es un problema Les dije que venía hoy el mago alquímico Aminadab a no, hablar de bueno, pues constelaciones. digo, yo estoy pensando que en algo que hacer, o sea, digo, porque finalmente, o sea, son problemas históricos que no se han resuelto, ¿no? Y no se van a resolver con que la gente salga de la cárcel o que piensen que todo se va a resolver con las elecciones o que si le conviene o no le conviene a alguien, no va por ahí. Aminadab, un minuto para que le digas a la audiencia cómo va el asunto del fideicomiso de la Corte. A ver, es que es Y una, literal, 1 o 2 minutos porque estamos y, por concluir. es un abuso de poder de la Cámara de Diputados que finalmente ya aprobaron en la ley de ingresos que se extingan los fideicomisos de la Suprema Corte para los de 11 mil millones de pesos que hay ahí, llevárselos al Poder Ejecutivo. Lo cual es un robo, porque ese dinero fue originalmente presupuestado y ahorrado por la Corte. Todo lo que venga de impuestos es un Venga, robo, Aminadab. no, pero a ver, pero estoy hablando de que el Ejecutivo le está quitando los fideicomisos a la Corte. Lo que va a pasar es que la Corte va a hacer el juicio de inconstitucionalidad y cuando eso ocurra, lo que seguramente van a hacer los diputados en el presupuesto de egresos es que se lo van a quitar del presupuesto de la Corte, lo cual también es inconstitucional. O sea, aquí yo creo que hay una maquinación política. Quien la esbozó, creo que muy bien fue hoy en su editorial Enrique Quintana, que dice que finalmente es para tener un argumento político en el caso del presidente de la República, para decir que la Corte no quiere renunciar a sus privilegios cuando es Seguir debilitándolos. Y como lo hizo en su momento con el INE, con el INAI y con toda institución que ha primero debilitado, primero golpea, 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 debilita, les quita presupuesto, les quita funciones, los deja cojos funcionalmente como al INAI. Y luego dice, pinche organismo neoliberal, defiende a los que quiere y después de que ya lo supermadreó, hay que desaparecerlos porque además no, sí, son sí, no, corruptos de Corruptolandia. eso es un miserable. ¿Qué más? Comentario final, mi querido Aminadab. Ya hasta tu ex candidato a la presidencia salió a hacer un video mofándose de esta nueva ocurrencia de López Obrador, que Dinamarca ya nos quedó chiquito, cabrón, chiquito. Somos el sistema de salud pública más fregón del mundo, cabrón. Sin medicinas, sin camas en los hospitales, Pues es sin sueldos dignos a los doctores y enfermeras, pero ya somos un ejemplo del mundo, del pinche universo, del planeta, de la galaxia, cabrón. es que de veras, qué miserables. Es como cuando dicen que López-Gatell puede ser candidato a jefe de gobierno después de cargar con 200,000 muertos o hasta 600,000 ya en los cálculos más amplios. O sea, a ver,
si el problema de los sistemas de salud, fíjate, se quitó el seguro popular, o sea que eso descobijó de entrada a 40 millones de personas que no tenían cobertura, otra vez ya no la tienen. Dejó de comprar medicinas, por lo tanto generó la escasez para todos los que están en los sistemas públicos. Quitó la portabilidad, que era la posibilidad de que si en los lugares en donde no te pudiera atender el IMSS, te podías ir al ISSSTE o al Seguro Popular para que te atendieran. Lo quitó. Quitó, ¿cómo se llama? El tema de estar incorporando a los médicos mexicanos para traer médicos cubanos que se encargan de hacer propaganda política. O sea, a ver, todo lo que ha hecho en salud ha sido un desastre, desde los que lo dirigen hasta los que lo implementan. O sea, y los pobres médicos y las pobres enfermeras que son los que están dando la cara para que eso medio siga funcionando, o sea, de veras son unos héroes porque yo creo que o sea, los peores errores que ha tomado este gobierno han sido con las instituciones de salud y todavía obligó a que los 23 gobiernos estatales que le entregaron los sistemas de salud locales al gobierno, por ejemplo, en Guanajuato y en Chihuahua, todavía atención porque esos no lo entregaron, pero donde se entregó hasta los sistemas locales de salud perdimos por culpa de la ambición y por la estupidez del presidente de la Para República. No es quien posible. diga que No es la salud es un asunto estrictamente del gobierno, pues fíjense, existen unas cosas que se llaman asociaciones público-privadas, que es donde un particular entra y da un servicio y el gobierno pues, simple y sencillamente le paga siempre y cuando mantenga ciertas condiciones en el servicio. Es el caso del Bajío donde hay hospitales de alta especialidad que funcionan a través de PPS, pero el viejito loco piensa que todo tiene que hacerlo él, que el Estado proveerá. Perdón si somos reiterativos, pero este sexenio ha tenido una marca en la casa, que todo lo quieren hacer ellos y no entienden que en pleno siglo XXI, en las democracias modernas, el Estado se hace cada vez más chiquito y los ciudadanos tienen más participación en su comunidad, eh, ofreciendo bienes y servicios con calidad, mejores precios, y cuando es un servicio básico, cuestionable o no, ya es un asunto que si es liberal, libertario, minarquista, colectivista, o el Estado dice, a ver, como hay el Estado, como la economía y el mercado no va a llegar hasta el último rincón de la sierra, ahí tendrá que haber Estado y ahí tendremos que llegar ciertos servicios, pero que participe el mercado. Llevemos los instrumentos de mercado a esas comunidades alejadas. Este gobierno, estos gobiernícolas no entienden eso. Y entonces todo lo quieren hacer ellos y entonces viene el dinero bueno al malo y viene la corrupción y vienen las tranzas y los contratos al compadre, el que control sucederían hasta en corporativo. el gobierno más honesto. Pero cuando llegan estos güeyes, esto se pudre Sí, en serio. el control político, los programas sociales con enfoque electoral, o sea, el acondicionamiento de la libertad, o sea, es claro que es totalmente nefasto y negativo, por supuesto. Aminadab, llegamos al final del programa una semana más y tenemos una iniciativa que creo ya pasó en el Senado. Los empresarios, el empleador ya no le puede pedir una carta de antecedentes no penales a su trabajador. No se vayan a ofender los amigos de la delincuencia organizada que hoy dicen algunos estudios, son el quinto mayor empleador de este país. Achis, A ver, achis, los mariachis dirán por ahí. fíjate, si de por sí tenemos problemas de información de todas estas cosas, de los antecedentes penales y todo eso, a ver, yo por ejemplo estoy totalmente en contra que a las mujeres embarazadas les pidan certificados de no gravidez, me parece que es un atentado a sus derechos humanos, pero el hecho de que tú tengas la obligación de no indagar si tú a un delincuente, asesino, violador, lo vas a meter a tu empresa para que acose a tus empleadas o para que a lo mejor esté implementando o organizando otro tipo de labores delictivas dentro de tu empresa. Imagínate, por ejemplo, en las empresas comerciales, los narcos pueden infiltrarlas, así como hemos dicho que infiltran al Estado, para que empiecen a hacer esos cargamentos de drogas así de fentanilo y eso en lo que vas a exportar. O sea, a ver, espérame, es
una de esas cosas que son esos atavismos ideológicos estatistas y de los supuestos derechos, porque no son derechos humanos, o sea, el tema ¿cómo se llama? De que tú tienes que estar protegido de alguien que te puede generar un daño y por eso lo tienes que conocer y por eso se hacen las labores de las empresas de relaciones públicas y de los scoutings, todas estas cosas que para que sepas a quién estás metiendo a tu empresa, bueno, pues no es posible que no le puedas, no puedas Es saber que a hay quién vas a abusos, contratar. Aminadab, hay abusos. Mira, yo no soy quien para ventilar ni para andar de chismoso, pero me contaron que hubo un legislador, dejémoslo así, neoliberal, que se perdieron clips en su oficina y llegó y le dijo a todos sus empleados, a ver, muchachos, abran sus bolsas y vacíense los pantalones, vamos a ver quién tiene mis clips. Ah, a lo mejor ya se lo dieron a alguien, abran sus celulares y déjenlos desbloqueados que los vamos a pasar por la báscula, vamos a ver qué andan platicando. Pues es que hay abusos de los patrones, Aminadab, hay No, abusos, yo por no eso no digo. les podemos ya pedir a los inocentes trabajadores cartas de antecedentes no penales. Oye, si el banco te pide hasta para abrirte una cuenta, ahora sí que tienes que comprobarle absolutamente todo, entonces digo, por el amor de Dios, o sea, son de esas cosas que insisto, o sea, con los supuestos y pretendidos defensas de derechos y de no abusos, estamos generando injusticias y abusos más graves. Eso sí es cierto. Hermanito, se ha terminado esto. Un saludo a los amigos de todas las plataformas. Alterno, de Alterno 180, de los que siguen mis redes, en particular a nuestra segunda casa, Wow MX, que el día de hoy seremos comida disidente. Pues nos estamos viendo, nos vemos en una siguiente entrega, nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Yo soy Octavio Catalán, él fue Rasputín, el mago, el alquímico más importante de todos los tiempos modernos, el Y voy a salir príncipe, para que me el sigas defensor, el insultando, guardián güey. del humanismo del siglo XXI. Nos vemos la próxima semana.